epístola de San Juan. ¿Qué imitas? ¿Lo malo o lo bueno? Y tú ahora mismo te dirás, ¿por qué me estás preguntando esto nada más empezar el capítulo sin ningún contexto? Bueno, ahora descubriremos por qué te pregunto esto. La tercera epístola de San Juan también es una epístola muy cortita como la segunda y el autor se titula el presbítero, pero que supuestamente es Juan, y se dirige a Gayo, el responsable de una comunidad, y habla de Gayo como un discípulo fiel y hospitalario. Esto tiene de especial que está escrito a un miembro de una de las iglesias en Casas, es decir, que no está escrito a una comunidad como se solía hacer, sino que va específicamente dirigida a una persona. Y fijaos lo importante que debe de ser esta carta para que haya sido incluida en la Biblia. Sí que hay algún otro caso muy específico de cartas escritas hacia alguien. La de Filemón es una carta que está escrita específico a Filemón, de Pablo a Filemón. Y esta es otro ejemplo de carta dirigida a una persona en específico, en este caso a Gayo. Gayo era un discípulo del presbítero, es decir, un discípulo de Juan. Sin embargo, sí que hay varios Gayos citados a lo largo de las escrituras, en específico del Nuevo Testamento, como por ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 29, en el capítulo 20, versículo 4, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14, en Romanos, capítulo 16, versículo 23. Entonces, claro, está difícil la identificación certera porque Gayo era un nombre muy común en el Imperio Romano. Sin embargo, vamos a lo importante de la epístola, que es el contenido, el mensaje. Siempre lo más importante es el mensaje. Luego hay detalles que, bueno, pueden ser relevantes, pero lo más importante y en lo que nos tenemos que centrar es en el mensaje. Entonces ya empieza fuerte hablando de amar en la verdad y habla de una oración que él hacía, y es que le fuese bien en todo y que su salud física fuese tan buena como la espiritual. Es decir, primero se está viendo la importancia de la oración, que Juan oraba y muestra la importancia de esto, el orar por los demás, que eso muestra el querer a los demás y tu preocupación por los demás. Luego, que le fuese bien en todo, y lo de la salud me encanta porque ya no solo habla de la salud espiritual, que tal vez muchos solo se obsesionasen y se centrasen en la salud espiritual, sino también en la física, porque claro, recordemos que habla mucho las cartas, las epístolas, de cuidar el interior, porque en esa cultura se solía como que aparentar demasiado. Entonces te estaban diciendo todo el rato, cuida el interior. O sea, obviamente es importante cuidar el exterior, pero también nunca te olvides de cuidar el interior, porque el interior necesita ser cuidado. Si no, vamos a empezar a encontrarnos mal poco a poco. Entonces te dice, debes cuidarte físicamente y espiritualmente. Una frase muy común que se decía, que de donde viene la primera parte de la oración, el que te vaya bien, solía abreviarse, viene del latín, y esto era muy común. Y era, con las letras se abreviaba con SVBEEV, que quería decir, si tú estás bien, es bueno, yo estoy bien. Así como curiosidad. Luego habla de ese elogio de Gayo. Y Gayo es el ejemplo bueno. Ahora luego hablaremos de esto, que de ahí viene la primera pregunta que os he lanzado en el inicio. Nos deja claro que el testimonio ayuda, porque gracias al testimonio que le dieron los demás de Gayo, pues esto a Juan le hizo muy feliz. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. Caminan en la verdad significa andar, o sea, quiere decir andar consistente en la verdad que crees, es decir, caminar de manera real y genuina sin ninguna falsedad y sin ocultar nada. Ser consecuente con aquello que dices, con aquello que piensas y con aquello que haces. Le dice, tú obras como creyente. Los forasteros confirman tu generosidad. Y lo que le dice es que los debe de proveer para su viaje de una manera que Dios considere digna, que esto ya lo hacía. Y la hospitalidad vemos como es el amor en acción, y esto es lo que hacía Gayo con las personas. Gayo usaba sus recursos de una manera piadosa, siendo una bendición para otros. ¿Cómo estamos usando nosotros nuestros recursos? Pues es una pregunta muy importante que deberíamos hacernos pues continuamente, porque si nosotros tenemos una serie de recursos, una serie de dones, debemos de saber usarlos.
Porque la cosa es, tú puedes tener muchos dones pero no estar usando ninguno. Entonces pueden venir personas que tengan muchos menos dones que tú, pero sí que lo están usando. Entonces llegan mucho más lejos que tú. Debemos acoger a tales personas para hacernos colaboradores en la obra de la verdad. La importancia de acoger. Y luego, en contraste, nos habla de Diótrefes. Que Diótrefes era jefe de la comunidad. Era ambicioso, siempre buscaba el primer puesto y estaba contrarrestando la autoridad del presbítero, es decir, la autoridad de Juan. Su principal problema era la soberbia. Entonces Juan dice que cuando vaya a donde ellos le iba a recordar lo que hacía. Y cosas de las que hacía era que los criticaba con palabras llenas de malicia y no recibía a los hermanos. Y además de ya no recibir a los hermanos, estaba impidiendo a los que sí recibían a los hermanos más, los estaba expulsando. O sea, esto no estaba nada bien. Si tú por lo menos no estás acogiendo a las personas, deja que los demás hagan esas buenas obras. No impidas esas buenas obras. Entonces, algo que se ve en Diótrefes era que buscaba el poder antes que servir. Y esto también era un aviso, porque Juan, al advertirle de esto y decirle las cosas tal y como eran, realmente también estaba demostrando esa preocupación por él, porque podía haber pasado de él, pero Juan era una persona justa que buscaba la justicia, que buscaba la verdad. Entonces, eso también es una forma de preocupación por los demás. Querido, no imites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. Es decir, aquí viene la pregunta que os planteaba al principio. ¿Qué estamos imitando? ¿Lo bueno o lo malo? Y aquí nos está poniendo el ejemplo de bueno a Gayo y el mal ejemplo a Diótrefes. Por lo que siempre hay que imitar es el amor, que es obviamente a Jesús, porque si imitamos a Jesús, todo va a ser bueno y todo nos va a llevar a hacer buenas obras y amar a los demás, amar al prójimo. Luego habla un testimonio en favor de Demetrio, que era otra persona. Y por último, en el epílogo nos habla de que hay mucho que escribir, pero él prefería hacerlo en persona. Es decir, él no se quedaba ahí, sino que simplemente le estaba escribiendo esta pequeña carta, pero que todo lo demás prefería comentárselo en persona. Como nos decía en la anterior epístola de San Juan, en la segunda, que también tenía mucho por escribir, sin embargo, prefería comentárselo en persona para gozo de todos. Y esto hay que agradecerlo porque, a pesar de que él prefiriese todo en persona, también se esforzó para escribir esta epístola, que gracias a eso, hoy en día la podemos tener en nuestras manos y podemos aprender de ello. La paz sea contigo. Es decir, aquí Juan muestra su deseo y esperanza de paz y luego le dice, que esto me llamó mucha atención, saluda a los amigos uno por uno. Es decir, no está diciendo manda un saludo en general de mi parte, sino que los saludes uno por uno. Y esto también dice mucho de ese carácter de Juan, de esa forma de ser de Juan. Además, del cómo habla, es que me parece tan bonito el cómo Juan habla en las cartas desde un amor tan profundo, pensando en los demás, ese respeto, a pesar de decir cosas que tal vez no hacen tanta gracia escuchar, pues él lo dice de una forma increíble, o sea, inigualable. Que ojalá siempre sepamos imitar lo bueno y focalizarnos en aquello que es bueno, que es Dios, y Dios siempre, como os comentaba, nos llevará a hacer cosas buenas. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga. Te espero en el siguiente episodio donde cuento todo aquello que he aprendido en esta tercera epístola de San Juan, tercera y última. Y luego el siguiente libro de Juan será el Apocalipsis, pero entre medio de esta tercera epístola y el Apocalipsis está la epístola de San Judas. Así que nos vemos en el siguiente episodio.